Podría entonces contarles lo que sucedió aquel viernes 21 de julio de 2017, cuando mi padre, Francisco Fernando Álvarez Morales, fue imputado en una sala de los juzgados de Palo Quemado por 2 delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Un acto de comunicación en el que la Fiscalía solicitó también la medida de aseguramiento más severa que existe: detención preventiva en establecimiento de reclusión. Lo que, ya dije, el fiscal del caso nos advirtió que ocurriría a través de su comunicación directa con nuestro abogado. Podría contarles, por ejemplo, sobre la presencia de los principales noticieros del país, camarógrafos y reporteros que estuvieron allí el día entero del viernes, pero que para el martes, cuando la audiencia continuó con nuestra respuesta y nuestra apelación a la medida de aseguramiento, ya no estaban. Nunca más volvieron a estar. Podría contarles también que las bancas detrás del lado de la fiscalía apenas alcanzaban para la cantidad de asistentes, auxiliares y periodistas que acompañaron en la sala al fiscal Jaime Alonso Setién Castillo, quien presentó la imputación y las pruebas para solicitar la medida de aseguramiento. Bancas del juzgado a las que nunca volvió nadie, igual que no volvió el fiscal Setién, porque luego de esta audiencia de imputación, él se desentendió del caso. Contarles incluso que en mi cabeza, cuando regreso al espacio físico de aquella sala 318E en los juzgados de Palo Quemado y me veo allí sentado, aturdido durante los varios días que duró el acto de comunicación que decidieron arrojarnos encima, lo que cobra volumen en mi recuerdo es la pequeña maleta gris en el baúl del carro de mi padre, una muda de ropa, la bolsa con los elementos de aseo personal, 2 libros y la máquina CPAP que Álvarez usa de 2014 para dormir y controlar la apnea de sueño que sufre. Tengo en mis manos un libro que acabo de terminar, se llama Recuperar tu nombre, publicado por Alfaguara y escrito por Juan Álvarez. Uno está acostumbrado, siempre piensa que los papás y las mamás somos las que salimos a salvar a los hijos o corremos para estar detrás de los hijos, pero este es un libro en que es un hijo tratando de salvar a su padre, el nombre de su padre, el honor del papá. Recuperar tu nombre es una crítica muy dura a la fiscalía, al sistema de justicia, al sistema penitenciario, a los medios de comunicación, pero también es una mirada interna maravillosa dentro del mismo narrador. Es una obra en 5 movimientos donde Juan Álvarez, que es periodista, quiere mantener la objetividad y, digamos, detiene un poco al hijo para poder mantener esa objetividad, y a la vez en esta obra el escritor lucha para alivianar un poco el peso que un caso judicial y el lenguaje subjudicial le puede traer a una narración, y por eso quiero hoy conversar con él. Juan Álvarez, bienvenido a Revista Cambio. Ana Cristina, muchísimas gracias por esta invitación y por tus palabras de introducción. Me hacía mucha ilusión tu lectura. Desde hace muchos años sostenemos una conversación a través de los libros y te estoy muy agradecido por esta conversación. Sí, ya hemos leído a Juan, hemos tenido el honor de leer a Juan varias veces, y quisiera precisamente que nos cuentes la historia de este libro, empezar por la historia. ¿Por qué decides escribir este libro que lleva tantas libretas y tantos años? Porque este es un libro que empiezas a escribir desde antes de 2017, cuando empieza todo digamos, la amenaza que recae sobre tu padre. Sí. Sí, como lo dices muy bien, este es un libro que me ha tomado muchos años, que he ido haciendo con urgencia y al mismo tiempo como con serenidad. Es un libro que empezó cuando yo, en mis inquietudes estéticas e intelectuales, estaba tratando de pensar qué significaba la no ficción, y esto a raíz de un caso que yo quería investigar de asesinato, feminicidio de una amiga mía del colegio. Pero cuando estaba en medio de esos preámbulos, de esos inicios de investigación, a finales de 2015, 2016, empezó un poco un proceso que hoy puedo nombrar, pero que en su momento yo no entendía bien, que fue lo que yo llamo como el calentamiento de la Fiscalía General de la Nación y una serie de procesos que estaban allí dormidos, uno de ellos dentro de cientos y miles, el de mi padre, y eso pues me fue como distanciando de esa otra historia y entrando en esta, que es básicamente pues una historia en la que, muy bien dices, trato de salvar una especie de verdad íntima con respecto a mi padre, al margen de las verdades judiciales que puedan terminar ocurriendo.
Está ese telón de fondo que es el que empiezas a mencionar y es el feminicidio de Alejandra Díaz Lezama, que fue tu compañera y tu querida amiga pues del Liceo Juan Ramón Jiménez. ¿Qué pasó con ese libro? Pues que uno pensaría, uy, ese debió haber sido el primer libro, pero que no fue. Bueno, lo que ocurrió con ese libro es una cosa compleja que tiene por lo menos tres frentes. Uno, que al acercarme a la familia de la víctima, en especial a su hermana, que también era compañera mía del colegio y que es amiga mía, Adriana Díaz Lezama, tuvimos una conversación muy franca en la que la conclusión general fue que ellos no querían que yo escribiera un libro sobre su hija y su hermana. Entonces, pues yo no podía hacer eso, pasé unos meses pensando en la posibilidad de escribir sobre ese silencio, pero yo seguí un poco eso, obstinado pensando en esa historia o en las razones por las que yo me quería acercar a esa historia, y poco a poco ese acercamiento un poco como a la justicia, a la cárcel, terminó por una serie de coincidencias conduciendo coincidiendo, digamos, en un extravío emocional, lo llamo yo de mi parte, en la historia de mi padre. Entonces, digamos que cuando yo ya me senté a escribir la historia de mi padre, sentí que esta historia, que era como mi antecedente, pues estaba como atada por lo menos en términos de ese extravío. Pasó una cosa muy curiosa con la familia y es que a medida que me decían que no, siempre esto ocurría en jornadas en las que conversábamos durante largas horas y me contaban muchas cosas, pero me pedían que no las contara. Entonces creo que eso también fue poniendo en mí como una conciencia de lo que hacemos o de lo que hace cierto periodismo de investigación cuando habla con las víctimas, y tiene como este conflicto de lo que puede decir, de lo que no puede decir, lo que las víctimas no quieren que se diga. Y eso me alimentó mucho a mí también para entender como los procedimientos de la no ficción, y por eso como que sus discusiones morales yo resolví que permanecieran en el libro, así yo no contara propiamente pues toda la cantidad de cosas que hay detrás de ese caso. Entonces digamos que ese libro no existe, pero lo que yo digo es que las esquirlas y los dolores de ese preámbulo en el que yo estaba un poco hurgando en el dolor de otros, sí existen. Y de algún modo a mí me interesaba mucho que quedaran en el libro, y después de conversaciones y de acuerdos con Adriana, la hermana de mi compañera del colegio, Alejandra, pues acordamos un poco que era suficiente como contar ese preámbulo, ese extravío, sin contar todo lo que hay detrás de ese caso. Y además porque aproximarte a ese caso, o por lo que yo puedo leer en el libro, fue lo que te preparó emocionalmente, porque era un caso pues que en el que estabas envuelto también personalmente, porque era tu amiga, era tu compañera, digamos tu compañera de colegio. Entonces ibas a narrar un caso, pues claro, con el papá es muchísimo más profunda la relación, pero era un caso en el que ya ibas a trabajar como periodista, pero que era un caso en el que tú estabas, digamos, apegado emocionalmente. Y cuentas que hay algunas lecturas que te van sirviendo de guía y hablas de Joan Didion y del año del pensamiento mágico, cuando ella narra pues la muerte de su esposo y luego de su hija. Hablemos un poco de esas lecturas o cómo vas configurando el tipo de relato que quieres contar. Sí, creo que lo dices muy bien. A mí me ocurrió un poco en ese proceso de acercamiento a Adriana y a su familia, como cierta comprensión de lo difícil que es tratar como historias de dolor, ¿no? En este país. A mí me interesaba mucho como la oportunidad de, digamos, a través de esa historia entender mucho de nuestra relación con la justicia, de la operación de investigación, y pues eso fue ocurriendo, y paralelo a eso, pues yo sostuve una conversación con Adriana en la que entraron también lecturas y libros, y uno de esos libros que yo terminé regalándoselo a ella fue El año del pensamiento mágico, que es un libro que creo que es ejemplar para esta idea como de qué hace uno cerebralmente o narrativamente con el dolor, ¿no? Cómo se organiza uno, porque en esa historia Didion cuenta en dos libros, es ese, pero hay un segundo libro, una cosa que ocurrió más o menos simultáneamente en su vida, que fue la enfermedad de su hija, la muerte de su esposo y luego la muerte posterior también de su hija, y como que esa debacle familiar en dos volúmenes, pues para mí era muy importante como en mi proceso intelectual, y bueno, terminó ahí siendo también parte de mi interlocución con Adriana.
Entremos, Juan, en materia sobre este libro, que es un libro de no ficción. Si uno mira en tu obra hacia atrás, pues lo que has escrito básicamente es ensayo o ficción. Ujú. Y este es ya la no ficción, donde te metes en ese papel de periodista y empiezas a buscar con base en el caso de tu padre qué es lo que ha pasado. Y hay un hilo que recorre todo el caso del papá de Juan, y es precisamente una estrategia judicial que se llama bolsillos de cristal. Ujú. Pero más que una estrategia judicial, podríamos decir que es una forma comunicacional que hace como una cierta simbiosis con los medios de comunicación. Hablemos de lo que encuentras, cómo llegas a bolsillos de cristal y el análisis que haces de esa política. Sí, ciertamente creo que es imposible entender esa política de priorización para combatir la corrupción sin entender como su relación fuerte con el aparato mediático. Y esto me lo terminó, digamos, reconociendo el propio Néstor Humberto Martínez Neira en una serie, en un cuestionario que yo le pregunté, porque él terminó efectivamente digamos, reconociendo que todos los datos que se recogían sobre Bolsillos de Cristal los recopilaba la Oficina de Comunicaciones. Entonces, claro, lo que hace Bolsillos de Cristal es una cosa que la Fiscalía suele hacer siempre, que es priorizar, ¿no? Como hay que tomar decisiones de dónde ponen los énfasis en la acción penal, en la persecución, en sus tareas, obligaciones constitucionales de investigación e imputación, pues este señor, desde muy temprano, cuando llegó a la Fiscalía, dijo que él iba a ser como un fiscal importante en contra de la corrupción, y Bolsillos de Cristal hace esa ejecución de esa priorización. Lo que ocurre es que Bolsillos de Cristal también junta unas cosas que llaman jornadas anticorrupción, en donde el señor fiscal, en una parafernalia pues casi presidencial, visita un montón de lugares y hace eventos para que la gente denuncie, eventos masivos, y los convocaban con unos flyers y era una cosa así como muy espectacular. Eh, Además de eso, pues Bolsillos de Cristal ofrece una cifra final al final, cuando este señor se escapa y se retira de la fiscalía en mayo del 2019, que dice que en esos 3 años en los que él estuvo al frente de la fiscalía, un poco menos, imputaron a 3.000 personas. Y eso más o menos en los 1.000 y pico de días significa 3 imputaciones al día por temas de corrupción. Entonces, claro, cuando uno pone todo eso junto, pues se da cuenta que se trató de una fiscalía como con mucha conciencia de la necesidad de construir esta imagen y esta narrativa del señor Martínez Neira como un fiscal de hierro, ¿no? Como un fiscal fuerte. Pero claro, cuando todo eso lo contrastas con las informaciones que gracias al periodismo de investigación de este país conocimos, como el encubrimiento y su manejo fraccionado y su manejo, digamos, cuestionado sobre casos como Odebrecht, sobre su animadversión con el proceso de paz, su ocultamiento o su intento de ocultamiento de una cantidad de elementos en el caso Pisano, pues se da uno cuenta que eso es como el claro oscuro, ¿no? Y él tiene un problema reputacional muy grande y Bolsillos de Cristal era como esta cara virtuosa en donde me parece que él desarrolló eso, una política para hacerse ver como fiscal de hierro. Y un poco lo que el libro piensa o trata de desentrañar es exactamente cómo operaba Bolsillos de Cristal, cuáles eran sus metodologías, cuáles eran los casos priorizados, cuáles fueron sus cifras y de dónde provenían. Y la verdad es que a pesar de haber hecho un esfuerzo razonable con derechos de petición, con tutelas, con tribunales, pues la verdad es que al final de cuentas la información que nos terminaron entregando sobre Bolsillos de Cristal es muy opaca, es muy pobre, es muy confusa. Para decirte solamente un elemento, se supone que su gran cifra es 3.000 casos imputados por corrupción como resultado de una política de priorización, y cuando preguntamos, bueno, ¿cuáles son exactamente esos 3.000 casos priorizados? Nos dicen que esa información no la tienen, ¿no? Que esa información simplemente es un número que sale del informe de gestión. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen las cifras del informe de gestión? Es como, no, esos datos no los tenemos. Entonces creo que hay muchas preguntas que este libro pues quiere plantear en la opinión pública y abrir sobre Bolsillos de Cristal. ¿Sería comparable decir que de pronto Bolsillos de Cristal es hacer el parangón con lo que fue en el ejército los falsos positivos, que se hacía este estímulo por imputaciones
pero tú dices, pues en el libro muy bien, no es lo mismo tener en las manos el caso de Otoniel que tener el caso de alguien que se robó un celular. Sí, pues es que los fiscales, desde una cierta reforma que se hizo la Fiscalía del 2017, esto me lo contó un fiscal llamado Ricardo Carriazo, antinarcóticos, y lo contrasté con otra serie de personas, pues los fiscales, uno de sus indicadores claves son el número de imputaciones que hagan, es como una de sus maneras de medirlos. Yo preferiría no ser la persona, Ana Cristina, que hace esa comparación. Creo que es válida y tiene quizás algún sentido. A mí honestamente me da mucho miedo. Yo no tengo la capacidad de hacer un periodismo de datos para saber exactamente si ese programa Bolsillos de Cristal produjo unos incentivos tan grandes hasta conducirnos a una cosa masiva de falsos positivos judiciales. Yo ni siquiera uso la expresión falso positivo en el caso de mi padre porque digamos que por respeto a lo que esa expresión terminó significando en nuestra historia social, prefiero no usarla, pero ciertamente en estos días, por ejemplo, salidos del libro, conversando con periodistas, pues nos pusimos a hacer como una lista grande de estos grandes casos que el señor Como Luis Martínez... Fernando Andrade, por ejemplo. El de Andrade, pero por ejemplo, hay una cosa que el Martínez Neira llamó como los supermercados de las FARC, unos mercados donde supuestamente lavaban la plata de las FARC. Todo eso se cayó, esos casos no prosperaron. Los casos de libranzas se cayeron. Hay una serie de casos, el caso de Marta Lucía Zamora, que fue acusada de haber participado cerca de grupos criminales para más malos manejos de la JEP, eso se cayó. Es decir, creo que sí es posible empezar a imaginar que pudo haber un patrón de imputaciones aceleradas que se hacían con calidades investigativas de parte de la Fiscalía insuficientes. Ahora, llegar hasta el punto de decir que esto es equivalente a los falsos positivos, yo de verdad, casi que por un problema de miedo, de físico y literal miedo, preferiría no ser yo la persona que lo denuncia, y también creo que se requeriría de un cierto periodismo de datos. De datos, sí. Que estaba Lo digo en el sentido de la muerte moral, ¿cierto? Porque en los falsos positivos hay una muerte física, sí, y también hay pero en lo que estamos hablando y lo que se lee en todo el libro, recuperar tu nombre es la muerte moral de una persona, porque bien sí, lo dices, tu padre nunca pudo volver a trabajar, es decir, sí, tu padre estuvo en la cárcel 6 meses, pero pues después no pudo porque ya queda una mancha sí, que es muy difícil de quitar. sí, Y es sí, un poco ver estos chivos expiatorios, por eso te mencionaba Andrade, que sí. ya uno oye de Brecht y todo lo que va cayendo se lo tiran a Andrade, o sea, No, todo. el caso de Andrade es asombroso, a él lo han imputado como 7, 8 veces, de Uh-huh. hecho, y el patrón de operación con él es que cada vez que salen los medios de comunicación, un poco a contar su versión, su caso, su experiencia, pues le imputan otra serie de casos, y es verdad lo que dice, es decir, hay una muerte moral. Lo que ocurre con mi padre es que a él lo imputan, después de muchos años yo entiendo que las calidades fácticas de la imputación son sumamente deficientes. Es decir, la gran tragedia en el caso de mi viejo es que no hay ni siquiera de qué defenderse porque no hay delito. Es decir, la fiscalía ni siquiera presenta pruebas. Es como una interpretación de lo que se llaman delitos en blanco, de tipo blanco, que son contratos y llenan los requisitos legales, que es cualquier cosa. Y nunca te presentan pruebas de cómo exactamente violaste los principios de contratación. Pero eso está pegado a un titular que dice exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno a la cárcel. Cuando nosotros entramos a la audiencia de imputación de cargos, lo que había en el juzgado de Palo Quemado para enmarcarle al juez de control de garantías el episodio era una foto proyectada en un videoín de Samuel Moreno. Entonces, claro, un poco si a ti resuelven que en una administración, por un caso de corrupción de una cabeza, todos los servidores públicos que trabajaron en esa administración son corruptos, pues es delirante, digamos, la corrupción no opera así. Y ciertamente con ese titular, con los 6 meses de cárcel, mi padre salió libre en 2018, pero nunca ha vuelto a trabajar, y el estigma sobre su nombre y el estigma aprovechado del carrusel de la contratación configuró lo que yo llamo un juicio express, ¿no? A mi padre lo liquidaron en 5 días en un acto de comunicación en donde realmente la fiscalía es capaz de hacer unas parafernalias que pues te destruyen. Sí, hay dos apartes del libro que me parecen, digamos, especialmente dolorosos. Y yo creo que la parte más dolorosa es donde dices, esto que pasó me hizo dudar moralmente de quien amo, que es mi Claro, papá. sí, Hablemos de ese proceso, de todas estas libretas que escribes, de todo esto que vas encontrando.
Y esa duda que es terrible, es decir, estoy investigando, pero llegas a tener esa duda sobre la persona que amas. Claro. Sí, yo tengo un sentimiento muy, muy fuerte que en medio como de este caos de información, porque realmente hacer este tipo de libros como con alguna seriedad y con alguna práctica de periodística que me tuve que educar en ello porque no era en lo que yo trabajaba ni he trabajado nunca y espero no hacerlo porque de verdad es muy difícil. En ese ejercicio organizando información, organizando libretas, pues me apegué a una serie de sentimientos y un sentimiento muy claro y muy fuerte cuando termina la audiencia de imputación. A mi padre lo detienen y lo llevan a su proceso de detención para conducirlo primero a los calabozos del DAS. Hay una cosa que mi hermano y yo recordamos muy fuerte y es que parecía todo muy grave, es decir, a tu padre lo iban a llevar a la cárcel, pero nuestra sensación era que lo más grave estaba por venir, en el sentido en el que la Fiscalía en su imputación nos dice al juez de control de garantías y al público: señor juez, no piense que porque esto parece una cosa pequeña, las adiciones a un contrato interadministrativo, que en principio no parece tener nada que ver con corrupción del sistema integrado de transporte, esto es un caso menor, porque realmente lo que ocurre, señor juez, es que esta es la fase 1 de una fase 2 y una fase 3. Bueno, hoy, al sol de hoy, las fases 2 y 3 nunca prosperaron y nunca significaron nada. Es decir, nunca imputaron a nadie, nunca tuvimos información de que indagaran a nadie. Esas dos fases nunca las desarrollaron. Entonces, digamos que mi padre estuvo en el marco de un relato, que decían que era la fase 1. Pero la sensación era que venían fases 2 y fases 3 y que esto era pues un escándalo de corrupción gigantesco. Entonces, claro, pues yo me preocupé mucho y por supuesto, como bien lo dices, pues llegué a pensar, bueno, o sea, de pronto mi padre se equivocó o de pronto mi padre es algo que yo no conocía. Y eso de verdad sí es muy fuerte como descubrir que tú mismo tienes que pasar como por un proceso de investigación de un montón de cosas para descubrir pues que esa duda que tuviste era infundada y era producida, así como se la produjeron al juez de control de garantías, pues nos la produjeron a nosotros también que estuvimos en esa audiencia. Te cuento aquí, por ejemplo, en esta entrevista, que a raíz de la publicación del libro, no voy a decir el nombre, pero puedo contar la historia, me buscó un periodista que lo leyó muy rápidamente, es un periodista que investigó el carrusel de la contratación a fondo, es un periodista que me contó que estuvo durante años en el búnker de la fiscalía, en las oficinas del fiscal Setién, con todos los documentos, tomándoles fotos, y nunca vio el nombre de mi padre. Y apenas terminó de leer el libro porque No le puede interesó el ser. tema. Entonces, eso me lo acaban de contar hace 15 días a raíz de la publicación del libro. Entonces, claro, uno investiga mucho para que el libro salga, pero el libro sigue produciendo información y esa información sigue como cada vez persuadiéndome más de que a estos fiscales les pidieron que hicieran una serie de imputaciones y de operaciones para los que ellos no tenían calidad fáctica y no tenían la convicción. Yo en el libro también detallo muy bien la línea del tiempo y cómo el caso de mi padre estaba completamente dormido. Esos fiscales sabían que no había nada. Yo creo que habían tomado la decisión de no hacer más, pero como estaba ahí frío, pendiente, y un poco la orden era calentar todo lo que estuviera frío para poder construir esta narrativa de fiscal de hierro, pues esta gente actuó en esas direcciones. Y el fiscal Setién Castillo aparece pues para la imputación y después desaparece, se desentiende. Sí, porque él lo reasignan, no le asignan más el caso, lo cual es muy extraño. Yo se lo pregunté a él también de frente, nunca me dio claridad, porque claro, lo imputan a mi padre en julio del 2017 y en agosto del 2017, y eso se puede mirar en los registros de la fiscalía, el caso ya está asignado a un fiscal diferente, que es el que ha conducido todo el juicio. Y yo me pregunto, si esto era tan grande y tan grave y eran tantas fases, ¿por qué cambian el fiscal asignado que supuestamente vino a contarnos 2 semanas antes que esto era una cosa gigantesca y eso todavía no tiene respuesta porque el fiscal Setién nunca me contestó? Él siempre me contestaba en clave: yo ya no hablo de ese caso porque ese caso ya no me está asignado, solo me atengo a la imputación. Y en la imputación pues yo le hice muchas preguntas sobre las inconsistencias que yo encuentro y siempre me dijo: no, yo me atengo a lo que ocurrió ahí, a lo que dije. En este contexto que hablamos y que además tiene un componente comunicacional importantísimo, tú haces una crítica muy fuerte a los medios de comunicación. Además, pues que tienes Presunto Podcast, que ese es, digamos, tu fuerte, es la crítica a los medios de comunicación y mirar lo que está mal o lo que falta.
Sí. Dentro de esta crítica, ¿cuál es el papel que cumplen los medios de comunicación dentro de la estrategia de bolsillos de cristal y esas fallas que viste? Y que pienso yo que muchas veces es como, puede ser, prácticamente es parte del engranaje. O sea, la Sí. fiscalía depende, este tipo de estrategias dependen de los medios de comunicación para que puedan funcionar. Sí, es una simbiosis muy extraña que va mutando. Yo creo que hoy en día la simbiosis entre Fiscalía y la revista Semana pues es otra cosa que merecería una tesis de doctorado de estudio. Pero para ponerte un contraste, hoy en día que estamos en esta transición de fiscalías, saliendo el fiscal general Barbosa, ha habido en la conversación pública y de Fuerza Democrática pues una discusión muy grande en los últimos por lo menos 5 o 6 meses sobre las cifras de la fiscalía, ¿verdad? Sí, ha habido un montón de investigaciones, periodista Joel Ackerman, una serie de conversaciones muy cruciales sobre qué es exactamente lo que la fiscalía nos presenta cuando nos presenta estas cifras, ¿no? Porque pues uno ve las cifras de Barbosa y de acuerdo a su manera de medir las cosas, pues él mejoró los indicadores de todo, o sea, de todo, ¿no? Y eso es sospechoso, digamos, estructuralmente. Pero esa conversación no existió en el 2019. Cuando tú revisas la prensa del 2019 alrededor de Bolsillos de Cristal, cuando salió Néstor Humberto Martínez a raíz del escándalo de Jesús Santrich, todo lo que encuentras son boletines que reproducen las cifras de la fiscalía. Es decir, el informe de gestión traducido a un comunicado de prensa, traducido a un portal de noticias sin ninguna interrogación. Y creo que eso fue sumamente grave en nuestra fiscalización, ¿no? en nuestro derecho ciudadano y en nuestra obligación democrática de saber qué son las cifras cuando nos dan cifras de estas entidades que tienen una potestad tan grande y tan poderosa y tan importante como es empezar la experiencia de justicia de los ciudadanos, ¿no? Entonces, fue increíble que en el 2019 sale Bolsillos de Cristal, un fiscal que ya sale con muchísimos problemas reputacionales, porque cuando Néstor Humberto huye de la fiscalía en el 2019, pues él tiene ya a sus hombros una crisis reputacional gigante y sin embargo nadie se preguntó por las cifras. Y creo que en contraste con lo que está pasando ahora, pues sí habla al mismo tiempo de una fiscalía que ha perdido mucha credibilidad y que está en un deterioro institucional muy grande, pero al mismo tiempo de una ciudadanía que entiende eso de alguna forma y ha puesto unas luces que no existieron en el 2019. Sí, y además también este tipo de estrategias, Juan, y lo estábamos hablando, genera una serie de sospechas en la gente. Por ejemplo, el día que se está haciendo esta entrevista es el mismo día que se reunió la Corte Suprema de Justicia para hacer la tercera sesión de deliberación en torno a la nueva fiscal y pues otra vez no tenemos fiscal, pese a que la doctora Amelia Pérez pues tuvo mayoría de votos, pero todavía no los suficientes, no los 16 votos que necesita. Y este mismo día la vicefiscal, ahora fiscal encargada Marta Mancera, pues se anuncia que hubo la captura de Pacho Malo en Medellín, que es la persona pues que varios medios de comunicación, entre ellos la revista Cambio, Daniel Coronel y la revista Raya, habían publicado investigaciones sobre su encubrimiento de este señor. Entonces, sacar esa captura el mismo día, pues... Sí. Es muy complicado y bien lo decías en tu inicio en la conversación, eso hace que la ciudadanía a la que le exigimos y esperamos para la fuerza democrática, que haya una ciudadanía activa, consciente de las cosas, la ciudadanía lee estas investigaciones, está enterada y este tipo de comportamientos, estos retrasos, estas demoras, esta espectacularidad con la que la Fiscalía a veces opera, a veces no, el hecho de que en los últimos 2 años la Fiscalía se convirtió en una relación absolutamente evidente y peligrosa con la revista Semana, pues hace que la gente sospeche, como tú bien lo dices, y esa sospecha es sumamente peligrosa para esto que llamamos la institucionalidad y la percepción de orden y de dignidad de esas instituciones, ¿no? Las instituciones somos nosotros, las instituciones son la gente y la gente que la administra y la gente idónea que está al frente de estos lugares y por eso es tan lesivo y tan incomprensible que en una terna para fiscal esté un amigo de la universidad, una persona cercana a un presidente de la República y que con una velocidad asombrosa lo elijan y que se tarden luego en estas reparaciones que se tienen que hacer. Y efectivamente, yo la verdad es que estoy todavía perplejo con la idea de que a Pacho Malo lo capturaron hoy, este mismo día, en los primeros días de Mancera,
es claramente pues Mancera sabiendo jugar sus cartas, y entonces todos tenemos que estar un poco como adivinando cuáles son esas cartas, y creo que todo eso hace que sigamos alimentando una distancia y una sospecha frente a las instituciones que es muy delicada para la salud democrática. Juan, te voy a preguntar por dos cosas que no sabías antes de este libro. Sí. ¿Qué no sabías de Néstor Humberto Martínez y que te diste cuenta a través de este libro? Porque es que de Néstor Humberto Martínez sabemos mucho, pero nunca Sí. pasa nada. Sí. No, pues Néstor Humberto es un sujeto con una crisis reputacional muy grande. También las personas que son así de poderosas y que han tenido unas relaciones y unos vínculos tan grandes con el poder profundo de este país, habiendo sido abogado durante décadas y teniendo una relación muy cercana con el poder económico más grande de este país, como es el Grupo Aval, también siento que a esas personas les empiezan como a asignar unos poderes que ya se salen como de las órbitas, ¿no? Creo que es un poco como el culpa de Petro, ¿no? Todo empieza a ser culpa de Petro, ¿no? Entonces también me interesa como no perder la cabeza y ser sosegado con eso. Ciertamente me han contado cosas muy delicadas. Yo la verdad prefiero no repetirlas porque también prefiero mantener como una cierta distancia y una cierta precaución. Pero sí, me han contado más cosas, me han hecho caer en cuenta, una cosa que te decía hace un momento, y es que, y esto me lo dijo el fiscal Balbuena también cuando conversamos, y es que no hay verdaderos casos de corrupción grandes que se hubieran como concretado en la fiscalía de Néstor Humberto, y que todos tienen como unas dudas y todos han terminado en unas pugnas y en unas pocas claridades, y repasándolo un poco con periodistas en estos días a raíz del libro que lo han leído, pues sí, está como un cierto prontuario de casos que se le han ido cayendo, ¿no? Y el problema de eso es que eso solamente se va a consolidar como una verdad clara y investigable con periodismo de datos cuando vengan las demandas contra el Estado y cuando esto dentro de 5 o 10 años se pueda construir como una precisión con cifras más clara. Hay una cosa, no sé si sirve para la respuesta, pero antes del libro, durante el libro, a mí un personaje que me interesó mucho fue su padre, que era un comediante, Salustano Tapias, que a mi generación no le tocó, pero a la generación anterior de mi padre sí le tocó. Y investigué mucho sobre él y escribí sobre él en el libro, pero al final lo saqué todo, porque mis editoras decían que ahí se sentía como una poca elegancia que en cambio está en todo el resto del libro, y que era un lugar donde yo me dejaba llevar un poco por la rabia. Yo creo que la rabia es saludable y tiene sentido, y algún día de pronto terminé escribiendo sobre el padre de Néstor Humberto, pero era como demasiados paralelos y demasiado irónico y lo terminamos sacando. Ok, y sobre la fiscalía, sobre la institución en general, algo que, claro, es sorprenderte todo, además porque durante el libro desvelas toda esta manera de construir un caso, de cómo se Sí. arma un caso, pero que descubriste de la fiscalía que dijeras, esto no puede ser, que esto funcione así. Pues a mí lo que más me cuesta todavía como aceptar y digerir es que nosotros tenemos, bueno, los medios, lo poco que podemos entender, ¿no? Porque también se requiere de mucha educación jurídica, ¿no? Para saber como ciudadano cómo funcionan las cosas. A ti te titulan a la cárcel cierta persona y resulta que es en una detención preventiva. Es muy distinto ir en detención preventiva que ir a la cárcel. A ti no te han vencido en un juicio y nadie distingue eso en los titulares. Pero lo que más terror me produce es que la fiscalía sí tiene lo que yo llamo un acervo operativo gigantesco, es decir, la fiscalía tiene derecho a allanarte, tiene derecho a interceptar tus comunicaciones, tiene derecho a constituir pruebas, ¿no? Es decir, a investigarte hasta la náusea, tus cuentas bancarias, absolutamente todo. Y eso es muy fácil de pervertir, es muy fácil de abusar, pues hay todo un sistema de control y de garantías, pero en la audiencia de imputación del caso de mi padre, a una persona como mi padre, que es una persona relativamente pudiente, con capacidades para financiar una defensa, le presentaron informes de policía judicial que decían que él estaba en un lugar en el que él no estaba. Y era una prueba clave definitiva, porque era la prueba que mostraba que él había estado ese día en la Secretaría de Movilidad
justo el día en el que ellos habían llamado a una abogada y la abogada no había comparecido ante la fiscalía. Entonces, claro, sonaba gravísimo, es decir, ¿cómo así que mi papá estuvo todo el día, el mismo día que llaman a una abogada y la abogada no se presenta ante la fiscalía? Y resulta que mi papá no estaba ahí, estaba en otro lugar y lo pudimos probar nosotros con cámaras de seguridad del lugar en el que sí estaba. Y yo me pregunto si eso le hacen a una persona que tiene como capacidad para poder defenderse e investigar un poco, ¿qué le hacen a un pelado de un barrio popular cuando le dicen y le arrojan encima cargos de terrorismo, ¿no? Y dicen que porque se había puesto un casco y tenía un escudo y probablemente tenía una papabomba, es un terrorista. Claro, Entonces, y hay una, perdóname, hay una escena que sí, es muy por favor. impresionante y es donde dices que estás, pues estás con tus hermanos, con sus parejas, están todos al lado de una puerta vidriera poniendo papelitos para ver con qué iban a defender a tu papá. Es decir, Sí, es muy, esa es la parte donde uno dice, bueno, tu papá contaba con, digamos, con todo una muralla de amor sí, alrededor y de personas con toda la capacidad intelectual y sí, con toda ¿cierto? La facilidad para, pues no facilidad, pero digamos las posibilidades para sí, investigar. sí, ¿Cuántos el casos hay tiempo. como estos que Sí, no, otra cosa que ha pasado, me preguntabas por cosas nuevas de nuestro Humberto, pero una cosa que me ha pasado es que pues he ido a ciertos lugares a conversar con gente, entrevistas, tal, gente que lo está leyendo, y está empezando a aparecer un montón de gente que me dice, es increíble, a mí también me empapelaron, me metieron en un problema, y la cantidad de gente con la que conversé en la cárcel que me decía, yo era inocente, soy inocente, pero yo acepté cargos porque es que yo soy la cabeza de mi familia y yo no puedo estar en la cárcel o en un proceso penal 5 o 10 años con los gastos que eso significa. Entonces creo que hay una estructura judicial que hace que a la gente realmente ese principio de derecho a la defensa le quede difícil ejercerlo. Se requieren recursos económicos para poder enfrentar un caso cuando uno considera que es injusto, digamos, frente a la fiscalía. Y esto es muy complicado también de argumentar porque, pues, yo no quiero pensar en contra de esa institucionalidad. Yo también hablé con decenas de fiscales que son probos y dignos y que están allá adentro en una pugna muy grande. La fiscalía es una cosa gigantesca, son una planta de 20 y pico de servidores, son miles los fiscales. Estoy seguro que son miles los fiscales que hacen su trabajo con honestidad. Pero cuando llegan estos casos de connotación nacional, hay tanta presión, el poder es tan grande y hay unas ciertas cabezas directivas que tienen intereses privados, la ecuación se desploma. Es muy grave porque, como te decía hace un momento, el acervo operativo se convierte en un acervo de amenaza. La fiscalía tiene tanto poder que es capaz de construir unos escenarios de amenaza muy graves y muy delicados. Fíjense lo que pasó en la campaña presidencial. Lo que pasa es que la discusión democrática en Colombia, por fortuna, es vigorosa, pero tanto a Gustavo Petro como a Sergio Fajardo les tenían sus carpetas, les tenían sus cositas ahí y se las podían haber calentado. Y a Sergio Fajardo le hicieron mucho daño con esas investigaciones sobre estos dólares y la tasa de cambio que no había calculado y que hacía que un proyecto hubiera costado mucho más. Entonces, una fiscalía en manos de poderes privados y de intereses privados es una cooptación del Estado absolutamente peligrosa. bueno, ahora que dices de poderes o de poderes privados, es increíble lo que cuentas de la cárcel sobre el banco del Grupo Aval, que uno, pues que te preguntabas por esas consignaciones en bancos del Grupo Aval. Pues es que el Grupo Aval ha construido su riqueza en una simbiosis muy grande con el Estado, ¿no? El otro día escuchaba un doctor que está haciendo su tesis de doctorado sobre el Grupo Aval contar cómo desde los 80, cuando consolidan su posición bancaria, pues la cantidad de contratos y de negocios que han tenido con el Estado es gigante y como él cuenta que en las pocas entrevistas que Luis Carlos Sarmiento Angulo ha dado, en una de esas cuenta que ellos fueron con uno de sus tecnócratas de estos que pasan una puerta y la otra y que están en el sector privado, porque la cantidad de funcionarios públicos de alto nivel del Estado que han pertenecido y trabajado en el Grupo Aval es gigantesca, deberíamos hacer la lista, y que él contaba cómo en una entrevista este mismo señor Luis Carlos Sarmiento Angulo decía, nosotros fuimos a Chile, investigamos y entendimos el funcionamiento de las pensiones y vinimos y se lo propusimos acá a César Gaviria, ¿no? Entonces, esta gente ha tenido pues una incidencia muy grande más allá del dinero y de la capacidad económica. Yo creo que ellos sí han hecho parte de una forma de entender el Estado, esto que se llama Estado neoliberal, que prefiero no entrar en esas palabras, pero sí, ciertamente creo que detrás de todo este asunto de Odebrecht hay una cantidad de pruebas. La revista Raya publicó estas declaraciones de Yesid Arocha,
Hay una cantidad de gente que ha dicho en los estrados judiciales, Cuestión Pública tiene investigaciones increíbles, donde están los testimonios, están las evidencias, por lo menos los indicios para una mejor investigación, que muestran que pues, las cabezas del Grupo Aval tenían conciencia de lo que estaba pasando con Odebrecht, y sin embargo, pues esos casos nunca han prosperado. Juan, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué te dijo de los medios para bien y para mal este trabajo de investigación que hiciste? Y de nuevo, es como muy complejo, ¿no? A mí no me gusta poner esto en blanco y negro. Como bien lo decías, en estos años yo infiltré Presunto Podcast para tener como una tribuna donde entender y donde practicar esto un poco en el mismo fragor diario de los medios de comunicación. Y creo que se han convertido también en un escenario de disputa, ¿no? Creo que cada vez se va tejiendo o construyendo un panorama más claro de intereses y de posiciones ideológicas, con esta cantidad de medios independientes, más o menos distantes de unas financiaciones, y estos medios, esta matriz mediática tan cercana al poder económico, financiándolo, creo que es una tendencia global, pero creo que pone una presión sobre los individuos, ¿no? Sobre los periodistas muy grande, que siempre la han tenido. Las cabezas de los grandes medios, directores, tienen que tener una relación muy intensa y muy cuidadosa con el poder. Pero no sé, tengo la sensación de que en los últimos años, con una serie de compras, se ha configurado un escenario de grandes medios corporativos muy delicada, en donde por supuesto sigue habiendo gente muy idónea, muy capaz, pero que creo que cuesta que la gente confíe en esa independencia que está en disputa, ¿no? Y bueno, también aprendí que ese trabajo diario y ese trabajo de reportería y ese trabajo de investigación es muy difícil, y creo que cada vez va a ser más crucial esa credibilidad del individuo periodista, porque pues está muy en juego que la democracia no se nos convierta en esta cosa en la que unos tienen unos hechos y otros tienen otros hechos y no tengamos ni siquiera consenso alrededor de lo que ha ocurrido. El 8 de febrero, en esta idea como de que en el Palacio de Justicia hubo otro holocausto o simplemente no pasó nada, pues tiene que haber algo que sea capaz de construirnos información veraz y que honre un esfuerzo por la veracidad. Y creo que eso está muy en disputa y cada vez va siendo como más difícil y va generando en la gente una distancia y un dolor y un resentimiento y una demanda a esos medios que creo que también puede ser muy delicada en nuestra ecuación democrática. Sí, en el libro también mencionas con nombre propio pues a los periodistas que hicieron bien su trabajo en el control del poder, Sí, y mencionas, por ejemplo, a María Jimena Duzana, Daniel sí, Coronel, a Edison Bolaños, sí. es decir, una serie de nombres que los dices puntualmente y cuáles fueron las investigaciones que hicieron. Hay que contarles a las personas que nos están acompañando y ya para cerrar, pues que este libro no es una defensa del papá en ningún momento. Recuperar tu nombre es contar la historia del papá para mirar los defectos de un sistema. A través de la narración de lo que le pasó al papá, Juan Álvarez revela cuáles son todos esos defectos y vicios de un sistema, pero también hay una mirada interna y con eso quisiera cerrar, Juan, porque recuperar tu nombre, pues también te debió haber dicho cosas de ti que no sabías. ¿Qué aprendiste de ti mismo como escritor? Que además me parece dificilísimo uno mantener una narración viva como lo haces tú en un caso con, digamos, que es tan, con un contenido. Administrativo, sí, es que es un Sí, problema administrativo. Entonces, cuando yo empecé a escribir, la gente me decía, pero ¿quién va a querer leer eso si el problema de su papá es un problema de derecho administrativo? Son las adiciones 2, 4 y 5 al contrato interadministrativo 1229 de 2009, suscrito entre la Universidad Abierta a Distancia y la Secretaría. O sea, es una cosa muy aburrida. Y bueno, sí, quizás aprendí que tengo paciencia. Yo me sentía como una persona muy impaciente para la escritura, y descubrí que podía tener paciencia. Y me gusta mucho eso que dices porque, claro, en términos retóricos era muy torpe hacer del libro una defensa de mi padre. Yo, digamos, no tiene ningún sentido. Yo construyo una verdad íntima. En mi verdad íntima mi padre ha sido absuelto, pero existe la verdad judicial y la verdad judicial no nos corresponde a nosotros, le corresponde a los tribunales de nuestra república. Y aprendí muchísimo también como de nuestra estructura administrativa como Estado, ¿no? Y sobre todo también de lo difícil del servicio público. Creo que cada vez más expulsamos del servicio público a las personas idóneas, a personas capaces. También tuvimos esta cooptación del Estado por parte de una cierta
tecnocracia demasiado cercana a intereses privados. Es decir, creo que entendí muchas de las cosas históricas que han ido marcando como nuestra disputa y nuestra construcción democrática, al menos desde la Constitución del 91, que es cuando se establece que tengamos una Fiscalía General de la Nación como la que tenemos hoy. Bueno, esta narración es la gran derrota del lenguaje judicial, que siempre es pesado y horroroso, y Juan logra una narración que lo mantiene a uno pegadito todo el tiempo con sus picos y Gracias, sus Ana. valles. Recordemos este libro, Recuperar tu nombre. Juan Álvarez, muchas gracias por esta No, conversación. a ti, Ana, me conmueve mucho, te agradezco mucho. Ha sido un placer conversar contigo y ojalá la gente que lo lee y se siente como desesperada en esos pantanos judiciales, pues encuentre algo de oxígeno. Que así sea. Esta no es solo una invitación para leer Recuperar tu nombre, sino también otras obras de Juan Álvarez como Aún el agua, la silenciosa marcha de los mudos o Dónde viven las preguntas que seguimos sin hacernos. Esa es parte de su producción literaria, quedan muy invitados a leerlo. Muchas gracias por estar con nosotros en Entrevistas Cambio. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.